y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir, ¿verdad?, el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero más adelantito, en otros capítulos más adelante, dice el escritor de Hebreos, que hablando de la palabra de Dios, dice que la tomemos, ¿verdad?, como un ancla segura para nuestra alma, descansar en ella. Y entendemos perfectamente la figura que está usando el escritor de Hebreos, ¿verdad?, como un ancla segura. El ancla, literalmente hablando de ese instrumento, ¿verdad?, que todos los barcos necesitan, grandes o pequeños necesitan, porque les da estabilidad, les da seguridad, ¿verdad?, a los barcos, a las naves. De esa manera, el escritor de Hebreos nos muestra la importancia de que tomemos la palabra de Dios como algo seguro a nuestras vidas, que da certeza a nuestra vida, que da seguridad a nuestras vidas cuando vengan las aflicciones, las dificultades, las tormentas, hablando figuradamente, las tormentas de este mundo, ¿verdad?, vengan a nuestra vida, poder descansar en ella, en la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, quiero también reconocer, antes de entrar al tema de esta tarde, reconocer que el día de ayer por la tarde, recordé algo que hace años vivimos, mi familia y yo, muchos años. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, especialmente los dos más chiquitos, que era Josué y Joel, ¿verdad? Recuerdo que un tiempo el Señor nos permitió rentar una casa en una colonia retirada de aquí que se llama Lomas de San Pedrito Peñuelas, o por ahí va el nombre, ¿verdad?, por aquel rumbo, ¿verdad?, de Menchaca para abajo, por allá ya está retirado. Allá rentábamos una casa para tener reuniones y estudiar la Biblia los domingos, ¿verdad? Y nos reuníamos varias familias. En ese tiempo vivía mi papá todavía. Recuerdo, vivía mi hermana Lucy. Recuerdo que mi hermana Lucy llevaba a su hija más pequeña, ¿verdad? Creo que una de ellas, la más pequeña, a veces las llevaba. Recuerdo que iba mi hermana Lola, también llegó a ir varios servicios, ¿verdad?, hasta allá. Pero lo que quiero compartirte es que allá, durante el tiempo que rentamos esa casa allá, todos los sábados sin excepción, en la mañana nos reuníamos a evangelizar, todos los sábados. Y varias familias en ese tiempo que se congregaban ahí con nosotros, el hermano que ya partieron con el Señor, los hermanos Navarrete, ya partieron los dos con el Señor, ellos no faltaban también al evangelismo. Y otras familias también que nos acompañaban. Y yo recuerdo que a mi hijo Josué tendría él 8 años, 9 años tal vez, y Joel obviamente más pequeño. Recuerdo que en uno de esos sábados que salíamos allá a esa colonia, a las calles a evangelizar, después de orar y pedir la dirección de Dios, recuerdo que íbamos llegando así en una calle como privada, era como privada, y estaban dos jóvenes afuera así en la calle, no sabemos no sé si era su casa afuera, dos jóvenes no tan grandes, no tan mayores, ¿verdad?, relativamente, tal vez 18 o 20 años por ahí, no tan grandes, dos, y yo me acerqué a testificarles. Y recuerdo que cuando les empecé a presentar el plan de salvación, uno de ellos, sin decirme nada, solamente me observaba, pero yo notaba en sus labios de él, notaba que cada vez que yo citaba una porción de la palabra de Dios, él la estaba citando, ¿verdad? Y cuando después de presentarles el plan de salvación, le pregunto a los dos, ¿no les gustaría recibir a Cristo como su Salvador? ¿Verdad? Y uno de ellos dice, sí me gustaría. Y el que citaba, o que yo notaba que citaba la Biblia, él no dijo nada. Solamente empecé a notar que empezó a llorar. El otro. Hicimos la oración con el joven que dijo que sí quería aceptar a Cristo. Y después de orar, el otro joven me dice, por años hemos estado orando por mi hermano para que aceptara a Cristo. Yo soy cristiano,
Mi hermano no había querido escuchar el Evangelio. Y hoy que lo ha hecho, tengo gran gozo en mi corazón. Y nos retiramos de ahí a hacer evangelismo en otros lugares. Déjame decirte, hermano, que yo creo que uno de los peligros a los que los cristianos nos enfrentemos, uno de los peligros, entre muchos peligros, uno de ellos que debemos de tener mucho cuidado sobre ese peligro. Y es el peligro, hermano, de volvernos insensibles a la necesidad de las personas. Volvernos insensibles a que las personas, de acuerdo a la Biblia, las personas que están sin Cristo están caminando a eterna perdición. La Biblia dice, muertos en sus delitos y pecados, como tú y yo estuvimos sin Cristo. Y que en algún momento, por la gracia de Dios, alguien decidió salir de su hogar, o alguien decidió dedicar un tiempo, ¿verdad? En fin de semana o entre semana, no lo sé cuál haya sido la situación, pero alguien estuvo dispuesto a ir a llevarnos el mensaje de salvación. Y es algo que tenemos, hermanos, que constantemente estar analizando en nuestro corazón, ¿no? Dice Romanos, capítulo 10, dice la palabra, me gustaría citarlo, si lo quieres buscar, lo puedes buscar por favor. Y dice el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, mira lo que el apóstol declara en el capítulo 10, Romanos capítulo 10. Dice el apóstol, hermanos, versículo 1, ciertamente el anhelo de mi corazón. ¿Sabes qué significa anhelo, hermano, en la Biblia? Anhelo no es un sentimiento pasajero. Anhelo no es una emoción superficial. Anhelo no es que escucho algo y me emociono o de momento me siento contento, me siento alegre o me siento conmovido a hacer algo. Anhelo, hermano, tiene que ver, este término que usa el apóstol Pablo, este anhelo tiene que ver con un deseo, no una emoción, un deseo que va más allá de una emoción superficial o religiosa o temporal. Va más allá. Por eso el apóstol dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol anhelaba la salvación del pueblo judío. Y él decía, el apóstol, si fuera posible que yo diera mi salvación y que ellos fueran salvos, lo haría, estaría dispuesto a hacerlo. Pero él sabía que no era posible porque la salvación es personal, individual. Pero es un anhelo, un verdadero anhelo. Qué peligroso es cuando los cristianos dejamos de sentir un verdadero anhelo y deseo por la salvación de las personas. Ayer que salimos, decía el hermano Carlos, que una de las personas a las que él se acercó, esa persona le dijo, todo el día no he comido nada. Todo el día no había comido nada. Y recibió algo tal vez pequeño, tal vez pasajero, pero recibió la ayuda. ¿Por casualidad? No. Y es algo, hermanos, que no se ve nada más en los hospitales. Déjame contarte una historia corta de un predicador, un pastor, que él sentía que había perdido el deseo de predicar el evangelio. Él sentía que algo pasaba en su corazón, que ya no sentía aquel fervor, aquel deseo, aquel entusiasmo de predicar el evangelio, la palabra de Dios a las personas, de hablarles del mensaje de vida eterna a las personas o de la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces este predicador decidió ir a un parque. Y en ese parque se sentó, buscó una banca, se sentó y empezó a observar a las personas. Y empezó a preguntarse, al ver a las personas, a preguntarse él, por ejemplo, vio a un indigente, a una persona que estaba, un indigente,
Y empezó a él a pensar, ese hombre debe tener una familia. Ese hombre debe tener hijos. Ese hombre en algún momento fue el papito o el papá de alguien. Y después, así al observar a las demás personas, empezó él a pensar la necesidad de cada persona. Hasta que llegó un momento que se vio tan afectado en su corazón que empezó a llorar. Y entonces dijo, él, una vez más, estoy preparado para predicar el evangelio a las personas. Hermano, ¿qué hacemos tú y yo cuando vemos a las personas sin Cristo? Personas, algunos atrapados por las drogas, personas atrapados por vicios, por adicciones, y no me refiero a adicciones, alcohol, droga, no, solamente eso, no. Personas atrapados, hermanos, por las corrientes de este mundo. Personas que están engañados, siguiendo las corrientes de este mundo. Personas que afanados por las cosas materiales, el trabajo, el dinero, afanados por diferentes cosas, ¿verdad? Personas, ¿qué hacemos, hermano, tú y yo? ¿O cómo vemos a esas personas? ¿Cómo los vemos? Decía una persona que no le gustaba a él no le gustaba a él no quería, no le gustaba, más bien no le gustaba, no que no quería, no le gustaba evangelizar. Era miembro de esta iglesia. Y él decía, a mí no me gusta ir a evangelizar. No lo disfruto. Es más, si por mí fuera yo no voy. Dice, ¿por qué las personas no quieren? Te rompen el folleto algunos. Bueno, a mí no me han roto un folleto. ¿Le rompieron el folleto a alguien de usted, hermana? ¿A usted? No, a mí no. Hay personas que sí, ayer no, pero en otras ocasiones hay personas que sí dicen malas palabras, sí. Que se enojan, sí. O hay personas que mejor se retiran, se dan media vuelta y se retiran. Sí, cierto, hay personas que también. Pero él decía, a mí no me gusta porque nos rechazan. Y eso a él le ofendía. Y él decía, pues si esas personas que rechazan el evangelio o rechazan recibir un folleto o que les hablemos de la palabra de Dios, esas personas pues deberían de irse al infierno. Pero, ¿qué clase entonces de amor tenemos hacia ellos? Si no los vemos como Dios los ve a ellos. ¿Cómo los ve Dios? ¿Cómo los ve el Señor Jesús a esas personas? A todas las personas, ¿cómo los veía? La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión por ellos. Aún aquellos que a él lo rechazaran. Aún aquellas personas que de él se burlaban. Aún aquellas personas que solo le buscaban por conveniencia. Aún aquellas personas que seguramente algunos de ellos los sanó, algunos los alimentó, a otros les sanó sus cuerpos, algunos seguramente muchos de ellos, pero aún así dice la Biblia que el Señor Jesús veía a las multitudes con compasión, con esperanza. Y nosotros tenemos que ver, por eso la Biblia dice que nosotros, los que decimos ser cristianos, nosotros debemos andar como Él anduvo, actuar como Él actuó, pensar como Él pensaba, como Él piensa, de movernos en este mundo como Él nos quiere que nos movamos en este mundo. Por eso la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, dice la palabra de Dios, que las personas sin Cristo, las personas que todavía no conocían el evangelio, se admiraban de un grupo de personas y fueron llamados por primera vez en Antioquía cristianos, por primera vez. ¿Quién es ese grupo de personas que eran diferentes? Ese grupo de personas que no actuaban igual que los demás. Ese grupo de personas que su forma de vida, su forma de vivir, de pensar, de actuar era muy diferente a la forma de todos los demás, incluyendo la gente religiosa.
Y por eso fueron llamados cristianos por primera vez. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos permita estar en este mundo y también tener la salud, que bueno, sí es verdad, pasa el tiempo y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Bueno, decía 6 meses el hermano, ¿verdad? En algunos casos 6 meses, ¿no? En algunos otros casos hablaba yo compartiendo pues sí, hablando de algunas cosas que no es lo mismo. Por ejemplo, estamos platicando mi esposa y yo, no es lo mismo cuando tienes 20 años y cumples 30. O sea, 10 años diferencia, pero no es lo mismo, ¿verdad? De 30 a 40, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Pero conforme le vamos avanzando, ya cuando de 50 a 60, hay más complicaciones, ¿o no? Y de 60 a 70, más. Y ya me acordé por qué mencionamos, platicando esto, mi esposa y yo decíamos, ¿cómo esta actriz que falleció, 94 tenía? 94, ¿verdad? Y al menos lo que poquito que se veía antes, pues parecía a pesar de su edad, tenía mucha vitalidad esa mujer, ¿verdad? A pesar, y parece ser que no, o sea, no se vio que en algún momento sí estaba enferma, obviamente, pero que sus facultades se vieran tan afectadas, ¿no? Al parecer no tanto. Pero no es lo mismo. Y algo, hermano, que debemos de tener presente los cristianos. Y te lo digo en el amor en Cristo. Ahorita que tú y yo podemos caminar, tal vez con dificultad, en algunos casos, ahorita, hagámoslo. Pero ¿sabes qué? Hagámoslo para servir al Señor, para servir en su obra, para servir y hacer lo que a Él le agrada. Por eso la Biblia nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, en el último capítulo de este libro, dice Salomón, recordando a todas las personas, pero recordando obviamente también al pueblo cristiano, ¿verdad? Dice Salomón, ¿no? Acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud, esos ya pasaron para nosotros, ¿verdad? Para algunos de nosotros ya pasaron. Pero dice, antes que lleguen los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No sabemos si el día de mañana el Señor va a permitir que estemos postrados en una cama. Ha estado orando por nuestro hermano Gabriel Brennan. Por ahí va el apellido, hermano. El hermano Gabriel Brennan, o el apellido ¿qué es? Brendy, por ahí va el apellido. El hermano tiene 84 años, me comentaba. No ve, está ciego. Y él quiere asistir el domingo aquí a la iglesia, pero su familia no quiere traerlo. Y está complicado para que podamos ayudarlo, porque necesitaríamos tener llave para poder entrar a donde él vive. Y eso, su familia, creemos que pues no lo va a permitir tal vez. Pero el hermano Gabriel, a pesar de que no ve, las veces que yo he platicado con él, ¿sabes qué he notado en él? ¿Sabes qué he notado, hermano? Que muestra una alegría y un gozo diferente a pesar de que no ve. Y me decía, hermano, mi esposa y mis hijas creen que yo aquí estoy deprimido, que estoy encerrado, que estoy molesto con ellas, y si supieran que aquí yo estoy alabando al Señor, gozándome con el Señor. Estudia la palabra de Dios, porque hay manera de estudiar la palabra de Dios para ellos, las personas que no ven. Estudia la Biblia, y hay una persona que va cada semana a estudiar con él la palabra de Dios ahí en donde él vive.
Pero lo que me sorprende de él en un sentido, hermano, es que a pesar de su edad, a pesar de su situación, el hermano tiene gozo y se goza en su Salvador. ¿No? Y nosotros, hermano, que tenemos la bendición de poder caminar, de ver, de oír, a veces no nos gozamos con las cosas del Señor, a veces no valoramos las cosas que el Señor nos permite, a veces el Señor nos da la oportunidad de tener, de compartir la salvación, la vida eterna, compartir palabras de vida eterna con alguien, y a veces, hermano, ¿sabes qué sucede? No lo hacemos. Te animo en el amor en Cristo para que no dejemos, no permitamos que estas cosas nos dañen, nos lastimen y se conviertan en nuestra vida un lastre, o se convierte en algo religioso, o en algo vano, hueco, vacío, y sobre todo en algo que Dios no está de acuerdo. Dios no aprueba. El mandamiento no ha cambiado. El mandamiento sigue siendo para su iglesia que vayamos a todas las naciones, que vayamos a predicar el evangelio, que vivamos, sigue otro mandamiento de nuestro Dios, que vivamos vidas santas. Primera de Pedro dice, como aquel que nos llamó es santo, también nosotros debemos andar en toda manera, en vivir en santidad. Somos llamados y debemos recordar constantemente, hermano, por qué el Señor nos salvó y para qué estamos aquí. La Biblia dice que somos peregrinos los cristianos, vamos de paso, nada hemos traído y sin duda, ¿qué nos vamos a llevar? Nada nos vamos a llevar. Y la mejor herencia que le podemos dejar a este mundo, a tus hijos, a nuestros nietos, la mejor herencia que le podemos dejar son las cosas eternas. No una casa, no un carro. Si le quieres dejar un avión a tus hijos o a tus nietos, lo puedes dejar, hermano. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, la mejor herencia que podemos dejar a este mundo es un testimonio verdadero de un cristianismo verdadero. ¿Para quién? Para nuestros hijos. Y en el caso de los que tenemos nietos, para nuestros nietos. Sí, Maru, ayer la vi y a mí también me da gozo, porque creo que a Camila le gusta. Camila se arregló, se alistó, nos ayudó. Me dio gozo eso, hermana Connie. Qué bueno, hermana Connie, que usted también, y los hermanos que participaron. Y te animo a ti, hermano, que no participaron. ¿Sabes cómo estábamos ayer aquí? Estábamos contentos, ¿verdad? Bueno, no por las tortas que nos comimos, todavía no nos las comíamos, estábamos contentos, unos haciendo una cosa y otros partían el bolillo, y otro le ponía mayonesa y el otro frijolitos y a otros ahí envolviendo y haciendo los paquetitos, ¿verdad? ¡Qué bendición, hermano! ¿Sabes por qué? No porque lo hay, o sea, no lo digo para nuestra vanagloria, lo digo porque esas son las cosas valiosas en nuestra vida cristiana. Y algo más importante, eso es lo que se agrada a nuestro Dios, porque nos preparamos de antemano, estuvimos orando, Señor, prepara nuestro corazón, Señor, prepáranos toda la semana y prepara a esas personas que van a escuchar el evangelio, que van a recibir un folleto, que van a recibir un hecho, prepara a esas personas también. Y estuvimos preparándonos y cuando llegó el momento, el Señor nos permitió salir con gozo. Te voy a decir honestamente, yo no me acordé ayer del partido del América. Y le voy a la América, dijo el hermano, ¿verdad? Bueno, no tanto como el hermano Denis, ¿verdad? No me acordé. ¿Sabes por qué? Bueno, en primer lugar, y aún así si hubiera sabido, yo tenía un compromiso también. Porque yo dije, Señor, sí, necesitamos salir de nuestras trincheras. Necesitamos salir de nuestra comodidad. Necesitamos salir de la apatía, de la pereza espiritual. Necesitamos despertar, como dice la Biblia, y salir. Y como mencionaba también nuestro hermano Carlos, ya no poner más pretextos de ningún tipo. Ya no. Porque no deberíamos, hermano, no deberíamos poner ningún pretexto para decir, yo no puedo, o yo no tengo tiempo, o yo estoy muy ocupado. No, mi querido hermano. No permitamos eso. Es mayor bendición obedecer a nuestro Dios, servir a nuestro Dios y hacer las cosas que para Él son agradables, y eso traerá a nuestro corazón, ¿verdad?, el verdadero gozo de saber que estamos por su gracia haciendo su voluntad, haciendo lo que es bueno para Él, agradable para Él en todas las cosas. Te invito, hermano, para que vayamos a la palabra de Dios y voy a entrar al tema ahora sí. No voy a correr, porque no tenemos que correr en el tema, pero sí quiero que por favor me acompañes
Y dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo 4, y solamente quiero usar un concepto del versículo número 7, y dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios. Solamente esa frase quiero usarla en este momento. Dice la palabra de Dios una vez más allá en Santiago, capítulo 4, versículo 7, la primera parte del versículo 7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios. Ahora quiero compartirte qué significa o a qué se refiere la palabra someteos. Porque en la Biblia, en la palabra de Dios, cada palabra, cada frase son importantes, pero tienen una aplicación. No de acuerdo a lo que pensamos, no de acuerdo a los conceptos que este mundo, inclusive ni siquiera de acuerdo a algunos escritores de diccionarios seculares, no. Déjame darte una definición de lo que significa someteos. Someteos, esta palabra significa alinearse bajo otro. Una vez más, esta palabra significa alinearse bajo otro. Ejemplo, esta palabra en la Biblia se aplicaba o se aplica a soldados que estaban bajo la autoridad de un comandante. Está el comandante y los soldados están alineados bajo, sujetos a. Y también en el Nuevo Testamento describe la sumisión, es otro término que significa lo mismo, someteos, cuando en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla del Señor Jesús sometiéndose a la autoridad de sus padres. De acuerdo a Lucas capítulo 2, versículo 51, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, como hijo de ese matrimonio de María y de José, estaba sujeto a sus padres. Estaba bajo el cuidado de sus padres. Pero también la Biblia nos dice, nos manda en Romanos capítulo 13, versículo 1, nos manda estar sujetos o someternos a las autoridades, porque la Biblia dice que el gobierno humano, Dios lo estableció. Someteos a vuestros gobernantes y a vuestras autoridades. Dice Romanos capítulo 13. Y de esa misma manera también la Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 24, nos manda la palabra de Dios estar sumisos o sujetos o someternos a la iglesia, al Señor Jesucristo, que es la cabeza de su iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? De acuerdo a la Biblia, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo debemos estar los que somos miembros o parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo debemos estar? Sujetos, bajo, alineados bajo Él. Lo que la cabeza diga, el cuerpo lo hace. Porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Y en la primera carta que escribe, bueno, no es la primera carta, escribe Tito, en el Nuevo Testamento, en el versículo 2 y el versículo 9, ahí nos manda la palabra de Dios estar sujetos, siervos, los que son servidores, estar sujetos a sus amos. Bueno, en nuestro contexto sería quienes trabajan para un patrón. Hermano Alfredo, usted tiene un patrón, ¿verdad? Y aunque en su caso es diferente, ¿verdad? Porque su patrón no puso los horarios de trabajo, horarios, salida, todo eso sí lo puso el patrón, ¿no, verdad? Es que usted es jefe, hermano. Usted es más importante todavía, ¿verdad? Pero los que sí están sujetos a otro patrón, ¿verdad? Pues bueno, el patrón es el que establece, ¿verdad? Horario, la comida, a qué hora, si nada más te dan 30 minutos, ¿verdad? Nada más, o una hora, ¿verdad? Y si tienes que cambiar de turno, ¿verdad? Cada mes o cada 3 meses, no lo sé, ¿verdad? En ese contexto podemos también nosotros ver que cuando nos sujetamos o nos comprometemos, y firmamos un contrato, un convenio con una empresa, negocio, etcétera, o patrón, estamos sometiéndonos bajo lo que se establece. El apóstol Santiago usa esta palabra para describir
una sumisión, algo importante, hermano, por favor. Escucha. Esta palabra que usa el apóstol Santiago, obviamente por orden de Dios, la usa y describe una sumisión o un sometimiento voluntario y consciente a la autoridad de Dios. Por ejemplo, dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 10, versículo número 38. Yo ya estoy ahí, pero si lo quieres buscar, lo puedes buscar. Dice la palabra de Dios solamente Mateo 10, 38, y dice el Señor Jesús: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículo también siguiente, 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando el Señor Jesús expresó esta enseñanza, dice el Señor Jesús: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sabes a qué se refiere cuando la Biblia dice este término? El que no toma su cruz. Tomar la cruz significa muerte. Muerte. La cruz. Y el Señor Jesús, cuando usa esta frase para enseñar a las personas, a los discípulos, pero también a las personas que lo querían seguir, les estaba diciendo el Señor Jesús que tenían que renunciar a su vida. Renunciar a todo. Todo. A todo. A eso se refiere. Si querían seguirlo a Él. ¿No? ¿Recuerdas? Dice la Biblia que en una ocasión un joven se le acercó al Señor Jesús y ese joven le preguntó: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: los mandamientos, ¿sabes? Los he guardado desde mi juventud. Y se los sabía de memoria, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice: una cosa te falta solamente. Vende todos tus bienes y dalo a los pobres, y entonces tú ven y sígueme para anunciar el evangelio. Y la Biblia dice que ese joven, ¿qué hizo? Se puso triste porque tenía muchas riquezas, ¿no? Pero tomó la decisión de no seguir a Jesús. No se quiso someter bajo la autoridad, bajo lo que el Señor Jesús le estaba ofreciendo. No quiso. Eso me hace recordar, hermano, que a veces queremos, los cristianos queremos servir a Dios, pero como nosotros queremos, no como Él quiere. A veces queremos hacer algo para la obra de Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera, no como Él quiere que lo hagamos. Y a veces pensamos y podemos tener buenos planes o buenas intenciones o buenos deseos o buenos anhelos, pero recuerda, hermano, que la Biblia dice que en la sabiduría del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Dice Proverbios capítulo 3, si lo quieres, lo puedes buscar. Sí, Proverbios capítulo 3. Bueno, en otras porciones también lo dice. Pero dice Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo siguiente dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Qué importante es, hermano, como Dios a través de su palabra nos muestra cuando pretendemos o queremos hacer algo, o cuando tenemos anhelos o deseos, tenemos que ir a la palabra de Dios para ver la forma como Dios nos lo muestra en su palabra. No seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fiar, esta palabra significa también confianza. Una confianza plena, una confianza absoluta, una confianza en lo que Dios me pide que haga o quiere que yo haga, a pesar de que eso vaya en contra de mi voluntad o en contra de lo que yo creo que es mejor para mi vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón.
¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame tu hijo en sacrificio? Isaac tendría probablemente 12 años de edad ya, Isaac. Y Dios le dice, dámelo, entrégalo en sacrificio, llévalo a tal monte y entrégalo. Mátalo, en otras palabras, mátalo. Y la Biblia dice que Abraham obedeció y tomó al muchacho, a sus siervos, el burrito donde iban a cargar la leña, ¿verdad? Y hasta el joven le dijo a su padre, padre, ¿y el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Jehová proveerá. Sabía perfectamente porque había confiado en su Dios, sabía quién era su Dios, sabía que su Dios es el Todopoderoso y perfectamente sabía que aún así, si él hubiera matado a su hijo, darle muerte a su hijo físicamente, Dios lo podía resucitar. Lo sabía perfectamente, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice Salomón aquí en Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando dudamos de que Dios puede hacer algo, cuando dudamos de que Dios nos puede sacar de cualquier conflicto o situación, cuando dudamos o no confiamos que Dios es capaz y que está por encima de todas las cosas. Recuerdo en el año 2009, aproximadamente, estando en Waco, Texas, en unas conferencias misioneras, recuerdo el testimonio de un joven americano. Hablaba muy bien el español, obviamente, pero sus padres eran americanos. Y este joven se paró a dar testimonio delante de la congregación de los que estábamos ahí reunidos. Y este joven probablemente tendría, no sé, 20 años, 22, muy joven. Se paró a dar testimonio y dijo, quiero dar testimonio del ministerio de mi padre, porque su papá era predicador. Dice, yo quiero dar testimonio, porque yo cuando éramos niños y a veces no había comida, a veces no teníamos dinero. Yo quiero dar testimonio porque en varias veces en una ocasión mi papá le dijo a mi mamá, pon los platos en la mesa. Y mi mamá le dijo, pero no tenemos comida. Y él le dijo, pon los platos en la mesa. Y mi mamá puso los platos en la mesa y después nos pidió que nos sentáramos. Y después mi papá nos pidió, vamos a orar por los alimentos. Y dice, no entendía yo eso, no lo entendía eso. No cabía en su mente, me imagino, de ese joven o adolescente o niño, tal vez no cabía. Y dice, oramos por los alimentos. Inclinamos nuestros rostros y mi padre oró. Y cuando terminó de orar, tocaron la puerta. Era una familia que nos llevaba comida. Y no fue la única vez. Dice, doy testimonio de que el Dios de mi padre nunca nos ha dejado. A veces faltaba para la gasolina y Dios nos bendecía con dinero o llegaba dinero a la casa porque mi padre siempre decía, porque Dios no nos va a desamparar. Te pregunto, hermano, ¿Dios te ha abandonado a ti? ¿Dios te ha dejado a ti? Y mira, y no lo merecemos, porque no lo merecemos, y a pesar de eso Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Y nos da oportunidad no solamente que tengamos trabajo, comida, que tengamos un techo donde dormir, que tengamos alimento. Bueno, ayer que comimos la torta antes de irnos, ¿verdad, hermana? Tuvimos que sacrificarnos y primero comer nosotros, ¿ya? Pero después que fuimos allá, me quedé, ¿cuántas personas hay en el mundo, no solo en México, que desearían tener un lonchecito así pequeño? ¿Verdad? ¿Cuántas personas? Y seguramente, hermano, no nos alcanzaría el dinero para comprarles un lonche a todos, ¿verdad? Pero, hermano, recuerda que sí es cierto que el mundo entero está bajo el maligno. Es cierto que hay destrucción, guerras, pestes, es cierto, todo eso es una realidad. Pero recuerda, hermano, algo más importante. Dice la Biblia, la gente está muriendo de hambre espiritual. La gente está necesitada de una comida verdadera. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en San Juan capítulo 6, le dijo el Señor Jesús a los discípulos, trabajen,
trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo de Dios, porque a este señaló Dios el Padre. Sabe perfectamente Dios la necesidad de este mundo en cuanto a lo material, pero la necesidad mayor, suprema del ser humano sigue siendo esa comida eterna. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Hablando de recibir el evangelio, ¿verdad? Hablando de recibir la vida eterna, hablando de lo que la misma Biblia dice: ¿cuánto dará el hombre por su alma? ¿Cuánto? Bueno, la lista ha cambiado, cambia constantemente, y en esa lista no aparecemos nosotros, ¿verdad? No, nunca vamos a aparecer. Esa lista de los millonarios aquí en este mundo, hermano, no vamos a aparecer, ¿verdad? Este hombre, creo que es uno de ellos. Me voy a acordar no es mi amigo, obviamente no es mi amigo, ¿verdad? Si fuera mi amigo no estuviera aquí, ¿verdad? Estuviera viajando con él. Alan Lons, por ahí va el nombre. Es un millonario, ¿verdad? Que estaba viendo que crea, bueno, él no, o sea, con sus recursos, esos robots ahora ya que parecen humanos, ¿verdad? Humanoides, ¿no? Estaba viendo, creo que la semana pasada, de una mujer famosa que bajó de un automóvil, y ¿quién crees que iba manejando? Uno de esos robots, ¿verdad? Que bueno, seguramente no cuesta barato, ¿verdad? Y el dueño de esta marca o de estas cosas es ese que te digo, no sé, se apellida, ¿no te acuerdas del nombre, hermano? ¿No es tu amigo? ¿Lon? Por ahí va el nombre, el apellido, ¿verdad? Por ahí va el nombre, ¿verdad? Sí, apenas, inclusive hace poquito es muy amigo de Trump, ¿verdad? Es muy amigo, y estuvieron no me invitaron desafortunadamente, pero estuvieron en una cena comiendo y palmeándose. Esa lista cambia constantemente. Todos los millones que esos hombres tienen, dice la Biblia, no son suficientes para que su alma se salve. No son suficientes. Por eso dice la Biblia: ¿cuánto dará el hombre por su alma? No hay manera. Sometiéndonos a Dios, Dios quiere que nos alineemos bajo Él, confiando en Él, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área del material, no solamente en las cosas de este mundo, no solamente en las áreas emocionales, no solamente en ciertas circunstancias, no. Dios quiere que estemos sometiéndonos a Él de manera voluntaria, de manera amorosa, de manera que estemos confiando en todo tiempo, en todo momento, a pesar de las adversidades, de las dificultades, porque debemos recordar que Él hace que Dios sigue siendo, decimos que Dios es soberano, porque es soberano, dice la palabra de Dios. Él quita reyes y pone reyes, y si algo permite en nuestras vidas es porque Dios tiene un plan diferente para nosotros. Así como yo no entiendo por qué en el caso de algunos cristianos pensamos fieles y verdaderos que están pasando por enfermedades físicas. Hace años conocí un matrimonio cristiano que daba buen testimonio, al parecer tenía un buen testimonio, y se casaron, bueno, obviamente se habían casado, y su primer hijo que nace con una malformación física, su primer hijo. Y habría quienes dirían: ¿pero por qué? Si ellos son cristianos verdaderos, si ellos aman a Dios, si ellos son fieles a Dios, ¿por qué Dios permite que su hijo haya nacido con una malformación? ¿Por qué? Y eso en ocasiones humanamente no lo podemos comprender, ¿verdad? Porque a veces tal vez pensamos o creemos que todo debe ser perfecto. Si yo soy tu hijo, no me debe faltar el trabajo. Si yo soy tu hijo, entonces debo tener una casa. Si yo soy tu hijo, entonces debo de tener en el banco una cuenta, ¿verdad?, abundante, para que no batalle nada. Si yo soy tu hijo, no me debo de enfermar. Las enfermedades no deberían de venir a mi vida. Enfermedades físicas no deberían de venir a mi vida. Pero déjame decirte que eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Él tenía una enfermedad en el cuerpo. Y dice la Biblia que él había rogado al Señor, hasta 3 veces le rogó al Señor
que lo quitara de él. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es que Dios no haya podido sanarlo, sino que Dios actúa de manera diferente con cada persona para llevar a cabo sus propósitos. El Señor Jesucristo, cuando recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, no solamente vino a ser nuestro Salvador personal, vino a ser nuestro Señor. Por eso dice la Biblia, el mismo Señor Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, porque muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre. ¿Recuerdas? Hay varias enseñanzas, pero la enseñanza, una parábola sobre las 10 vírgenes, ¿sí la recuerdas? Está en la Biblia. Esas 10 vírgenes, y la Biblia dice que 5 de ellas fueron prudentes y 5 no. Y cuando vino el Señor, el esposo, las que eran prudentes y tenían el aceite, la lámpara, entraron con el esposo, y las otras, cuando quisieron entrar, tocaron a la puerta y el esposo les dijo, no te conozco, no sé quién eres. No es suficiente, hermano, decir que el Señor sea nuestro Salvador personal. Sí, para salvación, pero recordar que Señor en la Biblia significa dueño, amo, absoluto. Estar sometido bajo Él. Todo lo que Él diga, todo lo que Él mande, todo lo que Él demande de mí. Estar bajo el control absoluto y completo de Cristo. Es someternos al control de Él para siempre. En el Antiguo Testamento había una ley que se refería a los esclavos. Había esclavos en el Antiguo Testamento. Estaba permitido por las leyes, ¿no? Pero esas leyes de los esclavos tenían una vigencia también un tiempo. Y había una como cláusula que tenían los esclavos, que después de cierto tiempo el amo los podía liberar, dejar libres para que ellos hicieran su vida y fueran a donde quisieran, etc. Pero dice la Biblia que bajo esa ley había esclavos que decían, yo no quiero irme, yo amo a mi Señor. Y entonces, ¿sabes qué es lo que tenían que hacer? Tenían que ir delante de las autoridades y con una lesna. La lesna es un instrumento que usaban los zapateros en aquel tiempo. La lesna, ahora daban le hacían en su oído, le hacían un agujero en su oído, y eso era símbolo, era señal de que iban a amar a su amo, permanecer con su amo, en señal de ponerse bajo la autoridad de su amo, porque su amo los había tratado bien, los amaba, y de esa manera ellos permanecían siempre con sus amos, ¿no? Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo, bien dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos el Evangelio y por la gracia de Dios, reconocimos que somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios, y le dijimos al Señor, ¿no? Soy pecador, perdóname, sálvame, te abro la puerta de mi corazón, dame la vida eterna, hazme una nueva criatura, y que de hoy en adelante, hazme tu hijo, y quiero solamente ser obediente a lo que tú me digas. En el sentido espiritual, hermano, cada persona que le dijimos a Cristo, cada persona que escuchamos el Evangelio, cada persona que decimos que el Dios de la Biblia es el Dios único, el verdadero y perfecto, y por su gracia somos sus hijos, en ese sentido espiritual, es como si tú y yo le hubiéramos dicho al Señor, yo no me quiero ir, yo quiero estar contigo, yo quiero permanecer contigo en tu casa, tú eres un buen amo, tú me sirves, tú me das todo lo que yo necesito, yo no me quiero ir de tu casa. Y como si le dijéramos, haz un hoyo en mi oído para permanecer contigo. Bien dijo Jesús el Señor Jesús, con respecto a los que escucharán el Evangelio. Dijo Jesús, San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. Y dice Jesús, y yo las conozco,
Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Yo y el Padre uno somos. ¿Sabes qué? El Señor Jesús sabe quién son sus ovejas. Y el Señor Jesús sabe quién está dispuesto a escucharle para obedecer. Por eso la importancia, hermanos, de someternos bajo la autoridad del Señor. Pero recuerda, es una sumisión o someternos voluntaria y conscientemente a la autoridad de Él. ¿Tú crees que Dios nos va a pedir que hagamos algo que nos dañe? Te pregunto, ¿si lo crees? La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, si hay padres que si su hijo le pide un pan, ¿le va a dar una piedra? ¿Tú le das una piedra a tu hijo? Bueno, al menos que se porte mal, un piedrazo, un zapatazo, como mi mamá nos da un chanclazo. O si les pide pescado, ¿le darás una serpiente? ¿Sí? Y después el Señor nos enseña. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no nos dará el Señor, el Padre Celestial, a nosotros que Él es mejor que nosotros? Que sabe perfectamente lo que necesitamos, que sabe perfectamente lo que nos hace daño y lo que no nos hace daño. Y que sabe perfectamente, hermano, cuál es nuestro actuar dependiendo de las situaciones. El cristiano, el verdadero cristiano, se somete al control de Cristo 24 horas al día, 365 días del año. Si está sano, como si no lo está. Si tiene prosperidad o como no la tiene. Si está feliz o está triste. Y hay un relato de un hombre que dijo lo siguiente: Señor, tú eres la aguja y yo seré el hilo. Tú ve delante y yo te seguiré. ¿A dónde? Tú me lleves. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Vivir, Dios quiere que vivamos sometidos bajo su control todos los días de nuestra vida, en todo momento de nuestras vidas. Cuando las cosas vayan bien o cuando las cosas vayan mal, Él quiere tener el control total de nuestras vidas. Te pregunto, hermano, te pregunto, ¿estamos dejando que el Señor tenga control sobre todas las áreas de nuestra vida? ¿Estamos viviendo bajo ese control que Él quiere tomar en nuestras vidas? ¿Estamos confiando en que Él es soberano, todopoderoso y que Él sigue siendo perfecto y que sigue teniendo control sobre todas las cosas? La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, ni una ave del cielo cae sin la voluntad del Padre. Y no solamente eso, dice, Él las alimenta. ¿Recuerdas? Los cuervos no tienen granero ni granjas y el Padre las alimenta. ¿Cuánto más nosotros que somos de mayor valor para Él? ¿No tendrá cuidado de nosotros? Claro que sí. Quiero, hermano, animarte en el amor en Cristo. No dejemos que los afanes de este mundo, no dejemos que los problemas de este mundo, no dejemos que nuestras metas, ni nuestros propósitos, ni nuestros anhelos, que están fuera de la voluntad de Dios y que van en contra de su palabra, no dejemos que todo eso, hermano, nos aleje o nos haga no vivir bajo el control de nuestro Dios. Hay un corito que dice, si algún día te sientes mal, canta un corito al Señor. Y creo que una parte de ese corito dice, ¿no? Que Él tiene todo bajo control. Todo bajo control. Las guerras que hay, los desastres naturales, el crimen, la maldad, la delincuencia,
es obra del maligno y del pecado del ser humano, porque no nada más hay que echarle la culpa a él, ¿verdad? Otra parte también del ser humano, dice la Biblia, ¿no? Cuando de nuestra propia concupiscencia el pecado es atraído y seducido, etcétera, también el ser humano está colaborando en el pecado, en la destrucción del mundo y de otras situaciones que están, ¿no? Pero recuerda, hermano, nada, dice Isaías, Dios a través del profeta Isaías, pero los que esperan en Jehová tendrán alas. Volarán como las águilas. Caminarán, no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. ¿Quién? Los que esperan en Jehová. Los que confían. Los que están bajo el control de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar y terminar con este tiempo, por favor. Te invito a que ores en tu corazón. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, una vez más, queremos rogarle en el nombre bendito de su Hijo, que nos perdone porque seguramente, Señor, seguramente hemos fallado. Seguramente hay algunas áreas o algunas cosas en nuestra vida que no están, no las estamos dejando bajo su control. Tal vez afanados, tal vez pensando que somos mejores, o tal vez pensando que hay cosas que sí podemos hacer nosotros sin consultar lo que usted dice en su palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayude a no dejarnos arrastrar por la vanagloria de este mundo. La Biblia dice, precisamente, la Biblia dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No debemos amar al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. Le rogamos, Señor, que nos ayude a entregar, Señor, aquellas cosas que no están bien, abandonar aquellas actitudes, pensamientos o propósitos que están fuera de su voluntad. Ayúdenos, Señor, a no dejar que este mundo nos engañe. La Biblia dice que somos peregrinos, vamos de paso, nada hemos traído y sin duda nada nos vamos a llevar. Guárdenos, Señor, y que tengamos cuidado esta semana que va comenzando. Rogamos por nuestros hermanos que salieron, que tengan cuidado cuando regresen. Pero rogamos especialmente, Padre, que el pueblo cristiano despertemos y ver la necesidad que hay en el mundo, la necesidad que hay del evangelismo, la necesidad que hay de que las personas conozcan al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Él es la vida eterna, dice la Biblia. Ayúdenos, guárdenos, Señor. Se lo rogamos una vez más, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor nos guarde.